estuvimos viendo que Dios tiene una manera peculiar de guiarnos y dirigirnos. Amén. Muy peculiar. Y peculiar digo porque se parece mucho a nosotros. De hecho, fuimos hechos según su imagen. Y Él es nuestro creador y nuestro Padre. Y en la manera en la cual Él trata con nosotros es en la manera de trato de un padre y un hijo. Dios no nos ve a nosotros como creyentes. Dios no nos ve a nosotros, bueno, entre la sociedad nosotros somos creyentes. Creemos en Cristo, creemos en su palabra. Pero cuando se habla de una relación con Dios, Él no nos ve como creyentes. Él nos ve como hijos. Amén. Nos ve como hijos, nos ve como su pueblo, nos ve como su novia. Aquel pueblo en el cual Él tiene una relación de compromiso. Amén. Y entonces vemos que el domingo pasado estuvimos introduciendo que esta serie de prédicas nos habla la historia, el perfil de una nación que sirvió a Dios como nosotros hoy, que caminó en los caminos del Señor, que Dios eligió como su pueblo. ¿Y cómo fue el trato de Dios para ellos? Estamos viendo el pasado y la historia del pueblo de Israel para conocer hoy en qué ellos fallaron, en qué manera Dios trató con ellos, para de esta misma manera hoy entender y conocer al Dios al cual nosotros servimos, que es el mismo Dios. Aquí estamos entendiendo algo y estuvimos viendo que Dios a todo aquel que ama lo corrige y lo disciplina. Y Israel era la niña de sus ojos, dice la palabra. Pero cuando empezó a apartarse de Dios y empezó a hacer obras que a Dios no le agradaban, empezó a cambiar su camino derecho y empezó a torcer sus caminos y a hacer cosas que a Dios le desagradaban, como padre, Él empezó a advertirle, a corregirlo y a enseñarle cómo debían de andar y qué debían de hacer. Le dio sus leyes y con esas leyes les corrige y le dice: esto es lo que harán, no harán esto, esto ni esto. El tiempo pasa y este pueblo, después que se ve crecido, que crece, ese es el problema de nosotros, que llegamos a un nivel de crecimiento que nos sentimos tan independientes y que ya conocemos a Dios, que ya sabemos de Dios y nos guiamos por nuestro propio corazón. Y ahí está el peligro. Cuando somos niños, naturalmente hablando, nos dejamos guiar de los padres fácilmente. Aunque no querramos, nos sometemos a ellos. Pero una vez ya nos vemos de 14, 15, 16 años, empezamos a creer que ellos están errados, que yo tengo la razón, que mi papá está pasado, que mi mamá está, como dicen en francés, de modé, fuera de moda, que mi mamá no sabe ni entiende mis asuntos, no me comprende porque ella es una vieja, o mi papá es un viejo. Y empieza esa independencia de ese corazón a rebelarse contra los preceptos de sus padres. Y ahí es que empieza la desviación de los caminos correctos. Cuando queremos oír lo que nos dice nuestro corazón endurecido, rebelde, y nuestro corazón engañoso. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Jeremías 17:10. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Cuando entonces Dios ve su pueblo que crece, se da cuenta que el pueblo ya empezaba a andar según su propio camino. Que Israel ya no andaba conforme a los preceptos de Dios, sino conforme a lo que su corazón le decía. Empezaron a dejar las leyes y las ordenanzas que Dios le dio y comenzaron a andar conforme a sus caminos. Entonces Dios dice en la Biblia que envía profetas, envía personas que le hablan y le dicen: apartaos de vuestros malos caminos, porque no os quiero destruir, no os quiero castigar. Tendré que castigarte, Israel, si tú no cambias. Pero Israel, el pueblo de Dios, no oía. Había caído en un estado de ceguera y de sordera espiritual. Cuando entonces empieza esta realidad a prolongarse, Dios comienza a levantar diferentes profetas y a decirle, y hemos visto en el
la introducción del domingo pasado, que Dios tuvo que corregir a este pueblo y castigarlo por su maldad. Pero que lo hizo, esa fue nuestra introducción, porque Dios, aquel que ama, lo azota y lo castiga, como el Padre azota y castiga a su Hijo. Hoy quiero entrar a una palabra que Jehová hiere, pero Él cura. Job capítulo 5, versículo 17, ahí está nuestra palabra hoy establecida. Jehová hiere, pero Él cura. Dios tiene una manera particular de disciplinar, porque Él es Dios y no hombre. Los hombres a veces disciplinan descargando su ira sobre aquello que ellos entienden que está malo y que los hizo enojar. Muchas veces el hombre corrige y hiere con injusticia. Muchas veces lo vemos en nuestra sociedad que corrige y maltrata. No lo hace para corregir, sino que maltrata con métodos vergonzosos y humillantes que nos hieren de por vida. Pero después que hacen y cometen la disciplina, son pocos los padres y las personas que ustedes ven que después que disciplinen a sus hijos se sientan con ellos a consolarlos y a decirles las razones por las cuales lo hicieron y a sanar su corazón de la herida que le causó la disciplina, porque las disciplinas y las correcciones provocan en nosotros, dice, tristeza. La Biblia lo dice. Ninguna disciplina al presente o en el momento que se da es causa de gozo, sino de tristeza. Pocos padres disciplinan, amonestan, corrigen y después dan consolación, amor y restauran. Pocos. Para eso usted tiene que tener una visión y un conocimiento correcto de lo que la palabra dice que es Dios. Dios no es hombre. Por lo tanto, su manera de Él corregirnos y disciplinarnos tiene un propósito. Y es enseñarnos el camino correcto. Por causa de que Él es santo y Él es justo, en su santidad Él no te va a pasar por alto tus errores y tus maldades. Y en su justicia Él no te puede dejar de castigar. Porque si Él es justo y la maldad tuya y tus caminos torcidos te lo deja pasar por alto porque te ama mucho, entonces no es justo. Y si Él te ama y sabe lo que quiere sacar de tu vida, Él te va a disciplinar de alguna manera, sea por amonestación, sea por advertencia. Y si eso no funciona, va a tener que usar el látigo de su enojo, dice la palabra, porque Él quiere de bien para nosotros. En Job 5:17, Job decía: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Israel fue sometido a una disciplina y a un juicio divino. El libro de Job es un libro que nos muestra, y está escrito por algún propósito, el sufrimiento al cual el hombre en la tierra puede llegar a experimentar. Nos habla de sufrimiento, de tristeza, de dolor, de pérdidas. Perdió su familia, perdió su hogar, lo perdió todo. Perdió su esposa, perdió su salud, sus bienes. Y ese es el libro que está escrito ahí. No es para que tú sepas la historia de ese hombre. Está escrito con el propósito de a través de él hablarnos, de conocer. Este libro, cuando yo lo leo, me fascina, porque este libro, cuando lo leo, puedo ver la absoluta bondad y amor de Dios hacia los sufrimientos del hombre.
Puedo conocer la misericordia y la compasión de Dios en medio de nuestras crisis. De que Dios de verdad es nuestro Padre, y en medio de los problemas y las necesidades de tu vida, de lo que te hiere, de lo que te hace sentir triste, de lo que te agobia, Él no cierra sus ojos, ni hace caso omiso a nuestras necesidades y tribulaciones o nuestras tristezas. En este libro yo puedo ver que Dios nos prueba, que Dios quizás nos disciplina. En este caso de Job no sabemos y no creo que fuera la disciplina de Dios. Creo que era la prueba del enemigo para hacer que Job dudara y se apartara de los caminos de Dios. Pero sea que sea la mano de Dios o que el enemigo pusiera delante de ti el sufrimiento, de toda manera Dios va a trabajar y va a obrar de una manera de misericordia y compasión en medio de tu crisis. Por eso elegimos Jehová hiere como tema, pero Él cura, refiriéndonos a la disciplina que Dios le dio a este pueblo. Y el propósito realmente de este libro no es más que mostrarnos que los justos sufren y también los impíos, pero que en ambos, a ambos, Dios interviene. En ambos Dios interviene. La disciplina de Dios a través del sufrimiento en la palabra la vemos en Jeremías 7, que este pueblo, como realmente no oyó la voz, como realmente no hizo caso a los profetas por más de 10, 15, 20 años, como no aceptó la corrección ni la amonestación que Dios le daba, entonces Dios tuvo que usar el juicio de Él divino. Y es lo que nos acontece a nosotros como humanos, que cuando nuestros corazones se persignan en endurecerse y nuestra mente no quiere comprender ni cambiar nuestros caminos, Dios va a tener que utilizar, y está a través de todas las escrituras, sus instrumentos de ira y de enojo para podernos corregir. Cuando usted se enferma del corazón o de un órgano principal, de una situación muy delicada, y hay que hacerle una operación, a usted lo tienen que intervenir quirúrgicamente, abriendo su cuerpo, hiriéndolo. Pero el propósito de esa operación no es más que causar en usted salud y quitar el mal. Y entonces ese médico cierra esa herida, le pone un tratamiento y una recuperación va ocurriendo de manera que usted pueda volver a tener un funcionamiento regular. Ese mismo trato es el que Dios, yo veo en la historia de Israel, trató de hacer con Israel. Dios le dijo: incurable es tu llaga. Dice que le habló y dijo que no hubo para él ya medicina, y tuvo que aplicar el látigo de su enojo. Nuestras vidas muchas veces se desenfocan, se endurecen, se apartan de la voluntad del Señor. Nos enfriamos, nos desenfocamos de lo que es la voluntad de Él, y Él nos advierte por la palabra. Quizás tú no veas los pastores o los hermanos como profetas, y te es más fácil leer Isaías, te es más fácil leer Zacarías, te es fácil leer Ezequiel y decir: wow, oye, estos profetas, Dios les mandó esta palabra. Pero cuando viene un profeta de hoy en día y te habla la palabra de Dios, ya tú no lo ves como profeta, ya tú no lo ves como la palabra de Dios, tú lo ves como la palabra de ese hermano. Tú lo ves que fue una prédica que yo preparé, pero no entiende que detrás de todo esto está la voluntad y la dirección de Dios en lo que uno habla. No necesitamos, como hijos de Dios, que Dios nos castigue si escuchamos y aceptamos la corrección del Señor. Cuando nos los habla a través de una prédica, cuando nos los habla a través de la amonestación de un hermano. Pero cuando tú no comprendes y entiendes bíblicamente, la palabra nos dice que entonces Dios nos tiene que herir con su disciplina a través del sufrimiento. En Jeremías 7:13, aquí nos habla la palabra rapidito, lo vamos a resumir. Oh, pastor, no lo tiene aún.
Jeremías 7:13 al 15. Si lo pueden tener, los que lo puedan tener. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dios nunca va a enviar su disciplina y su ira inmediatamente sobre ti, porque Dios no es un Dios que se desespera y se aira. La ira y la disciplina de Dios no es causada por una ira y por un desespero de algo. Si te das cuenta, y lo vamos a leer, Él estuvo por años amonestándonos. La disciplina de Dios es para corrección. Te llamé y te hablé de tus obras. Las obras, muchas de ellas eran maltrato, engaño, idolatría. Eso está plagada a la tierra hoy. Adoraban otros dioses y no a Dios. Habían dejado las cosas sagradas de hacer las cosas correctas. Y hay muchas obras que están ahí detalladas en ese capítulo, que hoy no lo vamos a detallar. Pero todas las obras de ellos eran erradas o malas. Y Jehová le habló desde temprano y no oíste, y no respondieron tampoco al llamado que Dios le hacía de arrepentimiento y humillación. También haré a esta casa sobre la cual mi nombre es invocado, en la que ustedes confían, y a este lugar que le di a ustedes y a sus padres, como le hice a otro lugar. Dame el otro siguiente versículo, el 15, por favor. Y lo vamos a leer. Y dice: os sacaré de mi presencia. Los voy a quitar mi presencia de ustedes, como eché a todos vuestros hermanos y a toda vuestra generación, a la generación de Efraín. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no iré. Dios había llegado a su último límite. Cuando nuestras vidas se endurecen y no escuchamos la palabra de Dios, persistimos haciendo lo malo, la corrección que Dios usa es su ira. Y su disciplina viene a través de condiciones en nuestra vida que nos van a provocar sufrimientos. Porque entonces hirió Dios a su pueblo. En el 25, 3 al 11, ahí mismo en Jeremías 25, de 3 al 11, vamos a comprender. ¡Wow! Pero ¿por qué realmente Dios tuvo que disciplinar? ¿Por qué hirió Dios a su pueblo? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿por qué tiene Dios que hacer pasar por crisis y problemas a las personas? ¿Por qué Dios es tan severo muchas veces? Yo he oído gente que cuando pasan crisis y problemas dice: ¿por qué me lo hiciste, Dios? Y se enojan contra Dios porque no comprenden la disciplina de Dios. Pero desde aquí dice en el versículo 3: desde el año 13 del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, Dios le está hablando a su pueblo, antes de enviarle el castigo, vuelve y le hace comprender. Y oye conmigo, desde ese día que son 23, ¿cuántos años? 23 años. Le dio tiempo para que se arrepintieran, tiempo para que se apartaran del mal, tiempo para que dejaran de hacer sus obras malas. Dios sabe cuando hay engaño, Dios sabe cuando hay mentira, Dios sabe cuando tú tienes segundas intenciones de malicias, Dios sabe cuando tú no eres transparente. Dios conoce cuando nosotros somos realmente, no somos genuinos, somos falsos. Dios sabe cuando nuestras obras son injustas. Dios conoce y ve lo que dejamos de hacer, que es el bien para nuestra vida y que a Él le agrada, y que ya nos ha exigido que lo hagamos. Dios lo toma en cuenta cuando tú no lo practicas. Y aquí dice: Jehová envió 23 años palabra a este pueblo a través de diferentes profetas, pero el pueblo nunca quiso oír. Y Jehová envió a vosotros, todos sus siervos, los profetas,
enviándolo desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Dámele hasta el 11. Cuando decían, ¿qué decían los profetas? Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de tus obras, y tú vas a morar en esta tierra que Dios te va a dar. En otra palabra, vas a tener paz aquí donde tú estás para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndolos y adorándoles, ni me provoquen a ira con las obras de vuestras manos, y yo no te voy a castigar ni te voy a hacer mal. Dios siempre advierte y corrige antes de darnos su ira, o perdón, de descargar su ira sobre nosotros y corregirnos con las tribulaciones y los sufrimientos. Dios nos dice que es un Dios que se duele del castigo. Pero nunca podemos decir, oh, Dios es malo, no es amor, porque mira todo como ese pueblo lo quemaron la ciudad, quemaron el templo, a sus mujeres la violaron, la mataron, a sus hijos lo fusilaron y destruyeron toda una nación. Y los que quedaron vivos se tuvieron que esparcir por todas las naciones de la tierra. Y tú ves todo esto y lees el capítulo y dices que Dios es el que yo le sirvo. Al que yo le sirvo, pues Dios es un monstruo. Pero es porque tenemos que comprender completamente la historia completa. Más de 23 años. El ministerio de Jeremías duró casi 40 años amonestándole al pueblo. Y no oyeron. Sin cesar, Dios le hablaba para no enviarle castigo. Es lo mismo hoy en día en esta tierra. Usted tendrá años oyendo que Cristo viene y que la tierra un día va a ser destruida con fuego y que Dios destruirá todas obras en este mundo. Y usted dirá, yo oigo eso de hace años. Pues déjame decirte que Israel duró ese mismo tiempo, muchísimo tiempo, esa misma experiencia, oyendo muchísimos años esa palabra hasta que vino un día y lo destruyeron a todos. Por la misericordia de Dios, algunos quedaron sobrevivientes. Pero si usted lee la historia si usted estudia la historia de Israel, este pueblo estuvo de lugar en lugar esclavo por años. Todavía el mundo está en todas partes, están los judíos. Usted ve judíos por todas partes. Porque el castigo de Dios fue tan grande que le dijo, te voy a quitar la tierra, te voy a quitar todos los bienes que te di, por cuanto no me has servido. Y te apartaste de mi camino después que creciste y te viste desarrollado y te viste engordado y enriquecido, ahora me has dejado. Y te voy a quitar tu tierra, te voy a quitar toda la herencia que te di y te voy a hacer rodar por las naciones a donde no podrás ni siquiera entender su lenguaje. Así dice la palabra, lo estamos estudiando los miércoles. A una nación que te pondrá a tus hijos y lo estrellará contra las piedras. Y a tus mujeres las avergonzará. Hasta ese nivel Dios tuvo que llegar para poder corregir el corazón de un pueblo que tenía, dice la Biblia, sus sentimientos como diamante, duro. Que dice más adelante, por tanto, así ha dicho Jehová, léelo conmigo, pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Dame el 9 y el 10, pastor. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, la parte norte, dice Jehová, y se la voy a dar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, que él utilizó en ese momento, y lo traeré contra esta tierra y contra sus, pastor, moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Por cuanto tú no has querido levantar cabeza, ni te has querido apartar de tus malos caminos y tus malas obras y tus malas acciones, yo te voy a hacer quitar todo lo que te di, te voy a hacer rodar en lo que dice aquí, y voy a traer un rey malo que te va a poner en desolación y en burla perpetuamente. Y haré que desaparezca de entre ellos, la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del desposado, o sea, del que está comprometido,
esa voz dulce, cuando usted ha tenido amor, ¿verdad? Y cuando usted está desposado, que es un novio, que no es un marido, mi amor, cariño. Y cuando está casado, mira, yo te dije a ti, ¿qué fue lo que pasó? Que no hiciste lo que te dije esta mañana. Esa voz de desposado es dulce, es suave. Y dice, te voy a quitar la voz de alegría y la voz del desposado. Ese amor con el que yo te trato, te lo voy a quitar. No me lo quite, pastor, no he terminado. Y ahí dice, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Todo lo que es la vida diaria, la cocinadera, la vida común, el ruido de la factoría, la vida próspera de la ciudad, te la voy a quitar. Te voy a cortar, en otra palabra, el agua y la luz, dice en mi país. Y cuando yo te quite todo eso, entonces yo voy a sacar de tu corazón lo que yo quiero que tú seas, a través del sufrimiento que todo esto te va a provocar. Y cuando sean cumplidas, toda esta tierra será puesta ¿dónde? En ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa tierra, Babilonia, era un rey que no conocía a Dios ni sus leyes, no le servía a Dios. Israel tenía preceptos divinos que cumplir y hacer. Como ellos no lo estaban haciendo, dijo, pues ahora te voy a llevar a una tierra donde adoran ídolos, donde son crueles, donde no vas a tener la oportunidad de adorarme y buscarme, porque de todas maneras ya te has apartado de mí. Pues te voy a entregar a la ruina y a la tristeza y al dolor, para que entonces, cuando estés en tu angustia, me busques. ¿Por qué razón tenemos que llegar a la condición de que Dios arruine nuestras vidas, de que Dios desole nuestra alma, para poder oír la voz de Dios y entender que los caminos nuestros a Dios no le agradan y dejar de hacer lo que practicamos mal? ¿Por qué como creyentes tenemos este tipo de actitud que leyéndolo hoy en la palabra no nos importan esas cosas escritas? Están para advertirnos hoy en día. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo voy a castigar al rey de Babilonia. No voy a entrar en ese detalle. Y aquí dice, amén, ¿por qué hirió Dios a ese pueblo en esa razón? La palabra dice en Romanos 3:5, los caminos de Jehová son rectos. Los caminos de Jehová son rectos, y solamente el justo va a andar por él. Para Dios poder poner tu camino recto y que tú seas justo y apartar de ti las malas obras y el pecado y la maldad, Él lo va a tener que hacer. Si tú no lo haces decididamente, por la corrección de la palabra y por las prédicas de la palabra que Él mandaba o mandó o está mandando hoy a nosotros, entonces va a tener que hacerlo a través del sufrimiento. Y eso sí que duele. Muchas veces yo he visto cómo Dios ha tenido que herir muchas vidas para hacerlo cambiar de su orgullo, para hacerlo volver de su corazón endurecido, para poderlos humillar a un corazón de carne y a un espíritu contrito y a un espíritu de arrepentimiento. Le tiene que hacer pasar crisis fuertes. Y una de esas personas está en la Biblia. Hay muchos casos. Yo te voy a hablar una de ellas, Faraón. Y Faraón le habló a Dios por años, deja salir a mi pueblo a adorarme y a servirme. Y Faraón se endurecía. Dios le dijo, pues no quiere oírme. No aconteció eso en un año ni en 2 años. Pues te voy a quitar tu hijo. Y cuando entonces entró la plaga de la muerte de todos los primeros hijos en cada casa de Egipto, se murieron todos los primogénitos de esas casas, incluyendo los animales. Si usted tenía un hato de 100,000 vacas, la primera vaca de cada hato se moría, o el primer asno. Pero Dios envió la plaga y destruyó esa noche a todos los primogénitos. Y entonces el rey, cuando le destruyeron su hijo, Dios le había mandado ya 9 plagas, y con las 9 no funcionó. Pero cuando le destruyeron los sentimientos y le quebrantaron el corazón a través de lo más profundo y le dieron por donde realmente le dolía, entonces se humilló y le dijo al pueblo, sal. Muchas veces nuestra arrogancia y nuestros caminos rebeldes, de la única manera que pueden ser
arreglados es con su disciplina. Jeremías 2:19, si me puede acompañar rapidito, pastor, en Jeremías 2:19 y en el Salmo 118, Dios usa el castigo, pero es para nuestro bien. Es para corregirnos, es para disciplinarnos, es para sacar de nosotros lo precioso y apartar lo que es vileza y lo que es maldad. Jesús mismo le decía, si tú sacas lo precioso que hay en ti y lo quitas, lo malo, lo que hay en ti, la vileza, lo que a mí no me agrada, y lo separa de lo que es santo y sagrado de mí en ti, tú vas a ser como mi boca, perfecto. Dios lo que quiere es que quitemos la iniquidad de nuestras vidas. Y nosotros no somos seres que no conocemos lo que es la iniquidad. Nuestra conciencia fue puesta que nos dicta, dice la Biblia. Nuestra conciencia no dicta lo que está malo y lo que está bueno. Porque Dios ha escrito su palabra en nuestra conciencia y en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando no sabemos que están malas esas cosas y nos mantenemos practicándolas, quizás pasarán 10 años, 15 años, 20 años, pero llegará un día que la crisis llegará y nos tocará el corazón y no sabremos, a menos que usted no estudie la palabra, que es la mano de Dios que está sobre nuestras vidas para advertirnos de que cambiemos nuestros caminos y corregirnos para que nos humillemos. Jeremías 2:19 dice, así el 2:19, pastor, maldad te castigará. Y decimos, Dios es muy malo, ¿por qué castigó? Dios no castiga. ¿No castiga a quién? Nuestra maldad. Son nuestras maldades las que hacen que la mano de Dios nos castigue. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te va a condenar. ¿Sabes pues? Y mira, cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Porque desde muy temprano rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré a Jehová. Con todo eso, sobre todo Collado, a pesar de que dijiste no querías servir a Dios, te fuiste a servirle a otros. Dios conoce cuando nosotros venimos con gozo y alegría, cuando le servimos porque queremos amarle y buscarle. Dios discierne. Todas nuestras obras Él las discierne. Cuando nosotros no queremos hacer lo que a Dios le agrada, es cuando entonces dejamos a un lado a Jehová. Y tú dirás, no, yo estoy viniendo a la iglesia, yo no he dejado a Jehová. Yo no estoy hablando de asistencia a la iglesia. Yo estoy hablando de hacer las cosas que a Dios le agradan. De buscarle con toda sinceridad, de entrar a nuestros corazones ese temor y ese respeto a todo aquello que Dios dice que no hagamos. Dios quiere sacar de nosotros el temor santo de Él y apartar de nosotros la desobediencia, apartar de nosotros la dureza de corazón, apartar de tu vida la indiferencia con la cual muchas veces tratamos las cosas sagradas. La dureza en la cual nuestros corazones se hablan a sí mismos. Nuestra conciencia nos habla y dice, eso lo puede hacer después, hoy no tienes tiempo. O quizá nada va a pasar si tú haces esto, después Dios te perdona. Todas nuestras intenciones están reveladas ante la presencia de Dios. Desde muy temprano rompiste tu yugo. O sea, no quisiste amarme, no quisiste servirme, no quisiste andar en pos de mí. A ti te es molesto servirme. No quieres hacerlo, pero sin embargo te vas y lo haces a otro. Dice, debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos? Los dioses sagrados de aquellos tiempos que ellos adoraban, su tiempo libre se iban a esos árboles y les ofrecían sacrificio y hacían muchísimos rituales a esos dioses. En su tiempo libre eso era lo que ellos hacían. Hoy en tu tiempo libre, ¿cuáles son esos dioses de hoy? Oye, más fácil nos sea a nosotros hacer o pasar una hora en la TV, media hora en Facebook, que venir a la casa de Dios. No es molestia. Cuando no queremos servirle y nos es molestia las cosas sagradas, es porque simplemente estamos rompiendo lo que es la atadura de Dios en nuestra vida para mantenernos buscándole a Él y sirviéndole, y queremos estar debajo de todo lo demás que nos dé placer.
menos el Señor. Todo me da placer, pero cuando tengo que orar, leer la Biblia y buscarle al Señor, ya no me da placer. Ten cuenta con ese sentimiento. Ten cuenta, chequéalo. No lo dejes pasar por alto. Yo lo estoy haciendo con mi vida. Y ten cuidado, corazón mío. Cuidado con dejar a Jehová. Que no quiere ir a la iglesia, que no quiere orar, que no quiere buscar a Dios. Es un peligro. Porque por eso fue que esta nación fue castigada hasta lo sumo. Usted lee el libro de Lamentaciones y es triste leer lo que le pasó a esa ciudad. Porque después de tantos años, con la ley de Dios, con la bendición, la gracia, la grandeza, todos los bienes, que Dios le hizo una nación próspera, cuando se vieron ya engrandecidos, entonces se apartaron de esa ley y ya esas leyes le eran vergonzosas. ¿Y qué más dice ahí? Vamos a leerlo rapidito hasta el 23. Te planté de viña, aquí lo dice. Mira, te di viña, o sea, te di propiedad, simiente verdadera, todo ello, o sea, lo mejor. ¿Cómo pues te has vuelto tan mal? Aunque te laves con lejía y amontones, o sea, con jabón. Si tú no sabes, la lejía es lo que usan para el jabón. Aunque te laves con jabón y amontones, lejía, perdón, y amontones jabón sobre ti, la mancha, la lejía es como el cloro, para quitar manchas. Aunque te laves con lejía y amontones el jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. ¿Qué significa esto? Aunque vengas a la iglesia, aunque te arrodilles a orar quizás, y utilices como lejía o como jabón para decir yo estoy bien porque fui a la iglesia, y sigues practicando el pecado y la maldad, a Dios no le ciega esto. El que tú vengas a la iglesia, Dios dice, ay, el pobre está viniendo a la iglesia, yo lo voy a tener piedad de él. Aunque te laves con lejía y amontones jabón, significan que tú hagas obras que supuestamente son para sentirte limpio. Dentro de tu corazón Dios conoce la verdad. Dios conoce lo que hay dentro de ti. Sabe cuánto tú le amas, cuánto tú lo haces para darte a Él toda tu vida. Sabe las obras de tus manos, sabe lo que hay en tu boca, en tu mente y en tu corazón. Sabe lo que hacen tus manos. Dios conoce el corazón. Por lo cual es el jabón y la lejía para hacernos sentir en la conciencia que estamos bien. Es nada ante Dios. ¿Qué más dice el 23? Hasta ahí llegó. ¿Por qué Dios castigó a Israel? El Salmo 118. Lo castigó gravemente, pero no lo entregó a la muerte. Lo castigó gravemente, pero Dios no te destruye en la disciplina. Porque Él no es hombre para darte a ti disciplina simplemente porque te quiere dar disciplina. Él lo hace para corregirte y sacar de ti lo mejor. Y yo quiero que vea conmigo estos dos textos. Salmo 118, 18 dice: me castigaste gravemente, Jehová, mas no me entregaste a la muerte. Dios no castiga para destruirnos. Cuando te venga en crisis, no sientas que es lo último y que Dios te va a destruir. Acuérdate de esta palabra hoy. Señor, yo sé que tú no nos entregas gravemente a la sufrimiento para destruirnos, y que tú levantarás de mí esta tribulación. La ira de Dios es redentora, es para cambiarnos. Jeremías 3:12. La ira de Dios es para cambiarnos, es para sacar de nosotros lo precioso y apartar lo vil. La palabra de Dios dice que la disciplina de Dios produce humillación y arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nos disciplina con crisis en nuestra vida diaria, es para sacar de nosotros ¿qué? Un corazón humilde, y que arrepintamos nuestra vida y busquemos a Dios. Él nos disciplina con la vida diaria. Cada situación que pasa en nuestra vida no son casualidades. Es la mano de Dios que lo hace muchas veces para hacernos recapacitar nuestros caminos y que tomemos una dirección mejor que la que llevamos. Jeremías 3:12 dice, si lo tiene pastor, por favor ayúdame rapidito que tengo el tiempo encima. En Jeremías capítulo 3 versículo 12. La disciplina produce el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos. Amén. ¿Lo tenemos?
y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. O sea, arrepiéntete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no voy a guardar para siempre mi enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios tú has pecado. El Señor no quiere castigar. Los sufrimientos Él no quiere que los tengamos. Pero Él dice que si nuestras maldades se han estado delante de Él tendrá que castigarnos. Ahí en el libro de Oseas también, lo voy a leer rápido. 6, el libro de Oseas está por ahí. Después de que usted busque Jeremías, busque Ezequiel y todos esos profetas ahí, Daniel, al final por allá está. No volverá, dice en el versículo, en Oseas 6, caerá espada sobre tu ciudad y consumirá tus aldeas a causa de tu propio consejo. Dios nunca dice: porque yo quiero castigarte, por causa de tu camino. Dame el 7 y el 8. Mi pueblo está herido a su rebelión contra mí. Me llaman altísimo, mas ninguno me quiere enaltecer. Pero miren el 8, la compasión de Dios. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín es el pueblo, y él le llama Efraín a la tribu del norte. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma, una ciudad, y como a Zeboín? Estas eran dos ciudades que estaban al lado de Sodoma y Gomorra, y Dios también la destruyó con fuego y azufre. Dice: ¿cómo voy a hacer contigo, que eres mi pueblo, lo mismo que hice con esas ciudades? Para que usted vea cómo es el corazón de Dios cuando corrige. Él no descarga su ira ni su sufrimiento para que usted sufra. Él dice: ¿cómo podré yo hacerte? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Yo no te quiero castigar, yo no quiero que tú pases por aquí. Pero si de alguna manera tu corazón va a ser salvado, yo te voy a tener que dar una cirugía de corazón abierto a través de mi ira, para el bien tuyo. Cuando viene la ira, la disciplina de Dios, no lo vea ni lo tomes como para odiar a Dios, ni para rebelarte contra Dios, ni para tomarla maldiciendo a Dios. Esto yo lo he podido ver en mucha gente. Cuando se le muere un hijo, un familiar, o cuando algo sucede muy fuerte, dicen: yo no creo en Dios, porque si Él existiera esto no me hubiera pasado. Y le cogen con quejarse y maldecir a Dios. Y tú me lo quitaste. Yo recuerdo cuando mi madre yo perdí un hermanito de 13 años. Y recuerdo que mi madre no lo decía con su boca, pero se había rebelado contra Dios en su corazón y decía: ¿por qué me lo quitaste? Y como que tenía ira y enojo y odio contra Dios. Hasta que llegó un profeta a mi casa y le habló sin saber nada de lo que había dentro de su corazón. Le dije: yo no te lo quité porque quise hacerte daño, sino te libré de angustia y sufrimiento en el futuro, a ti y a él, de perdición eterna. Dios ve tu futuro y tus caminos y sabe lo que es mejor para tu vida. Cuando viniera la ira de Dios, el enojo, la queja y el rebelarnos contra Dios no resuelve, más bien no quita el plazo de la ira. Entonces se te va a alargar. Aquí dice: Él me castigó, pero no me entregó a muerte. Y aquí dice: ¿por qué? Porque Él tenía compasión. Él no quería enviar su ira. Y ahí en el mismo Oseas, hasta el 10, pastor, dame el 9 y el 10. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruirte, porque Dios soy, no hombre. El santo en medio de ti, no entregaré esta ciudad. Él no iba a enviar su ira de destrucción, porque Él no era hombre. El hombre es el que da para destruir. El hombre es el que usa la ira para corregir. Para disciplinar con odio. Pero el corazón de Dios no es hombre. Él lo hace para arrepentimiento y humillación.
arrepentimiento y humillación. En el capítulo 14, con este versículo, la ira de Dios produce que tu corazón se vuelva de la infidelidad y de la impiedad. Todo lo que Dios busca de ti es humillación y arrepentimiento de tus malos caminos. Y tú dirás, yo no mato, yo no robo. ¿Qué malos caminos? Cuando tú desechas a Jehová y todo lo que es bueno, cuando tú no practicas lo que Dios quiere que practiquemos como hijos de Él, cuando tus caminos son conforme a tu propio corazón y tu mente te engañan, y hay en ti ira, hay en ti vanidad, hay en ti desobediencia, hay en ti murmuración, hay en ti engaño, hay en ti piedades propias de gente impía que no lo debe de hacer un creyente. Hay obras que no honran a Dios cuando tú las haces. Dios tiene que usar. Si usa la advertencia y su palabra y tú con los años no oyes, va a tener que usar su extraño instrumento llamado la ira y disciplina de Dios. Aquí dice el último versículo, amén, 14:1. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con ustedes palabra de súplica. Miren, traigan palabra de súplica a mí y vuélvanse a Jehová y díganle, quita toda mi iniquidad y acepta lo que yo te quiero ofrecer, la ofrenda y el bien de mis labios. Vuélveme más adelante. Dice, y yo sanaré tu rebelión en el 4 y te amaré de pura gracia, porque mi ira se va a apartar de ti. Dame el 6. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Él cayó. Estas palabras fueron dadas cuando ya Israel había sido disciplinado. Pero él dice, yo quiero ser un rocío. ¿Usted sabe lo que es un rocío? En tierra seca. Yo sé que está seco, que está entristecido, pero quiero ser para ti un rocío. Yo no te he disciplinado para verte caído. Yo no te he disciplinado para verte llorar. Yo no me alegro en el sufrimiento. Simplemente Dios quiere el arrepentimiento de tu vida. El impío se queja, se enoja, se lamenta, pero el Dios nuestro actúa diferente. Actúa diferente. Aquí dice la palabra. En el libro de Lamentaciones, que este pueblo, después de haberse caído y disciplinado, entendió el propósito de Dios. Y busca Lamentaciones. Como lo dijo Job, Jehová hiere, pero Él cura. Él hace la llaga, Él también la cura. Dios no es un Dios que descarga su ira para enojo, sino que Él la hace para corrección, pero Él redime en medio de esa disciplina. Los sufrimientos te van a redimir tu impiedad. ¿Sabe lo que es redimir? Quitar. Los sufrimientos y las aflicciones de la vida diaria te van a hacer sencillo. Te van a provocar un corazón noble. Te van a provocar un corazón arrepentido. No maltrates tu mente creyendo que todo lo que te está pasando es que ¿por qué esto me está pasando? Y te empiezas a quejar y a maldecir y a enojarte. Y entiende que Dios lo usa, las aflicciones de la vida, para corregirnos y hacernos apartar de nuestros caminos, o para humillarnos nuestros corazones a un corazón de carne y un corazón delante de Él quebrantado. El impío se queja, pero nosotros como creyentes somos llamados a clamar y a buscar a Dios en medio de las aflicciones. Repítelo conmigo. Las aflicciones me tienen como creyente que provocar a mí ¿qué? Clamor, arrepentimiento. No ira, no desánimo de enojarme contra Dios y no buscarlo más. Me deben provocar clamor. Lamentaciones 3:39, rapidito. Pueblo, juntamente conmigo y lo leemos.
en el capítulo 3, verso 39 dice que este pueblo, después de haber sido disciplinado y después de Dios haberle enviado el castigo que le dio, el pueblo empezó a entender el trato de Dios para ellos era para bien, que era bien que Dios lo hubiera disciplinado. Ahí lo dice. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente cuando tiene problemas y crisis? Laméntese el hombre ¿de qué? De sus maldades. Cuando usted cometa un error, laméntese cada día y dígale: Señor, perdóname, lo que hice fue mal. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Escudriñemos nuestras obras, nuestras vidas y busquemos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué más dice? Mira cómo el pueblo estaba ahora. Escudriñemos nuestros caminos. Y antes dice que no se quisieron apartar ¿de qué? De sus obras y de sus caminos malos. Ahora los están escudriñando. Pero ese libro de Lamentación está escrito cuando ya había enviado Dios la disciplina. Ahora oye las palabras de este pueblo, que diferentes son. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos ¿a quién? Cuando las crisis llegan, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Levanta tus manos al cielo y dile: yo he pecado, algo malo he hecho yo, Padre, perdóname y enséñame que te fallé. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Desleales significa infieles. Tú nos perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste y mataste y nos perdonaste. Tú te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Otra palabra, quitó y no oyó su oración. Estamos leyéndolo hasta el 42. Dame ahora el 55. Mira qué diferente la voz de este pueblo ahora. 55 al 57. Tu nombre, oh Jehová, ¿desde dónde? Oíste mi voz, no esconda tu oído al clamor de mis suspiros. Cuando hay suspiros, cuando ya no se aguanta mucho y la cosa es fuerte. Qué lindo es saber qué hacer cuando hay sufrimientos y dificultades, pruebas difíciles, porque todo lo vamos a enfrentar. Esto quizás tú no le pongas atención ahora, pero lo vas a necesitar después. Guárdalo en tu corazón. Cuando te llegue el sufrimiento, recuerda esta palabra. No te quejes, no lo cojas contra Dios. Dile: Señor, te invoco. Te acercaste el día que yo te invoqué y dijiste: no tengas temor. Como el pueblo se volvió humilde y se arrepintió, Dios le dijo que no tengas miedo en la crisis, no tengas temor. Abogaste, me defendiste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. En las tribulaciones Dios nos redime después que ve que en nosotros hay humillación. Dios redime y nos saca del juicio de Él cuando ve que en nosotros hay sencillez. Cuando ve que en nosotros hay un verdadero búsqueda y arrepentimiento de Dios. Salmo 119, 71, y con esto cierro. Salmo 119, 71. La disciplina de Dios es necesaria en nuestras vidas, pueblo. Pero yo no quiero que Dios me discipline por mis malas obras. Yo no quiero que Dios me discipline con su ira, destruyendo todo lo que me dio a mi vida por mi rebeldía. Yo quiero que Él me discipline con su amonestación, con sus palabras, no con la dura realidad de la vida diaria de crisis y dolor. Salmo 119, mira qué dice: bueno me es haber sido humillado. Este es el porqué de los problemas y las tristezas y tribulaciones de la vida. No maldiga, no te desoriente. Y cuando vengan crisis, humíllate a tu Dios y clama a Él y dile: Señor, enséñame mi camino y en qué me tengo que volver y arrepentir. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda que mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata.
Bueno me es haber sido humillado para que yo aprenda tus caminos. Dame el 67 de ese mismo capítulo. Bueno me es haber sido humillado. Pero el impío maldice y no entiende por qué Dios lo humilla y le envía sufrimiento. Pero el que conoce a su Dios busca a Dios en las tribulaciones y entiende. Y dice: antes que fuera yo, ¿qué? Descarriado andaba, mas ahora yo guardo tu palabra. Antes que yo fuera humillada, yo andaba descarriado por mi cuenta y hacía lo que me parecía a mí. Pero ahora que yo conozco en esta tribulación que Dios lo que está es corrigiéndome para que yo me apartara y lo buscara, ahora yo guardo su palabra. Bueno eres tú, oh Dios, y bienhechor. Dígalo conmigo: bueno eres tú, oh Jehová. Y buenhechor significa que hace cosas buenas, porque Dios lo ayudó en su crisis. Bienhechor significa que me hace bien. Enséñame tus estatutos. Dios nos corrige con su palabra. Y si su palabra no es efectiva, entonces usará la vara de su ira, que esa sí que duele. Pero Dios te habla hoy. Es bueno oír su palabra. Es bueno atender al juicio de Dios. No esperemos el castigo y humillemos nuestros corazones para que nos vengan de Él tiempos buenos y no tiempos de aflicciones. Dios bendiga tu vida. Ponte de pie.